2020, la Corte de Constitucionalidad informó que después de haber discutido la situación de salud del magistrado Neftalí Aldana Herrera, declararon su cesantía como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. Los certificados médicos que tuvieron los magistrados de ese máximo órgano jurisdiccional establecieron afecciones físicas que aquejaban la salud del exmagistrado Aldana Herrera. En ese sentido, la convocatoria estipula los requisitos que deben de cumplir y la papelería que deben de presentar, misma que va aparejada de los artículos 270 y 100 de la Constitución Política de la República y 152 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, más los que ahí mismo la convocatoria establece. Los profesionales del derecho interesados deberán presentar la documentación requerida en la convocatoria del 3 al 9 de noviembre de este año en el primer nivel de la Corte Suprema de Justicia en un horario de 8 de la mañana a 15 horas con 30 minutos de la tarde. Los magistrados del Palacio de Justicia indicaron que este proceso se hará con transparencia, publicidad, auditoría social, objetividad, independencia y excelencia profesional. El periodo de la actual Corte de Constitucionalidad finaliza el 13 de abril del 2021. Bueno, a ver si se empieza a encontrar alguna salida para este tema jurídico, político y que ya lo hemos discutido tanto aquí en A la Medida. Vamos con los datos, aquí los tiene usted, muchísimas gracias. Y es que, Sandy, como de todos es conocido, la Corte de Constitucionalidad no cuenta con representante titular en este momento, ni tampoco con representante suplente por parte del organismo judicial. Por ello, la Corte Suprema de Justicia anunció que lanzó una convocatoria pública para los abogados interesados a ocupar dichas representaciones. En esta ocasión, la convocatoria es bastante corta, es decir, por la urgencia que se tiene para designar a los dos representantes de este poder estatal. Y para ello, el OJ también indicó cuál es el perfil de candidatos que requiere para poder optar a tan altas magistraturas, es decir, buscar rápidamente el perfil más idóneo de alguien que pueda suplirlos ahí, por lo menos en el tema del magistrado suplente, porque la cesantía habrá que determinar si es una cesantía total, que en este caso eso es lo que pareciera, donde también tendría entonces que hacerse la designación del magistrado titular por parte de Corte Suprema de Justicia, Sandy. Así es, Julio, un tema que ha dado mucho de qué hablar, Vaya, sí, ¿no? Vacante que se tiene y que sobre todo recordemos entonces que también era un poco que la CC se rehusaba a aceptar o se rehusó a aceptar a quien se había asignado. Aquí alguien tenía que buscar la manera de ceder prácticamente y por lo visto la Corte Suprema de Justicia en su ánimo de poder solventar esta situación lo ha hecho con esta convocatoria. ¿Cómo ves tú la situación, Julio? Bueno, sigo viéndola tal vez no idónea en cuanto a lo que ha pasado, es decir, esto no tuvo que haber sucedido, tuvo que haber tenido siempre el organismo judicial a través de la Corte Suprema de Justicia como máximo ente rector del mismo, su representante, si no bien el titular por lo que le sucedió, que eso no lo puede prever nadie, el tema de su representante suplente como se había designado, pero bueno, esa es historia pasada. Aunque no estoy de acuerdo con que no se les haya aceptado esta designación, lo que sí me parece prudente es lo que tú acabas de decir. Digamos que alguien tenía que ceder en algún momento, dijo la Corte Suprema de Justicia, nosotros lancemos la convocatoria, hagámoslo y hagámoslo rápido y nombremos a nuestros representantes. Lo importante es que si no está el representante titular suplente, uno de los dos allí, la Corte de Constitucionalidad se puede integrar. Lo único que una cosa es que sea de integrar estructuralmente, la otra cosa es que sea legal. Exacto, Julio. Ojalá de que ahora no exista ninguna oposición en cuanto al resultado de esta convocatoria y de quien se designe por parte de la Corte Suprema de Justicia como su representante, porque debería respetarse en primer lugar y se debió hacer desde el primer momento la voluntad de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque es un organismo independiente. Se supone. Al menos la ley lo indica. Es uno de los 3 organismos de Estado, ¿verdad? Exacto, Julio. Entonces se debió respetar. Pero bueno, buscando entonces la manera de terminar este tema, ojalá que ahora los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no se opongan, porque también entonces de nada serviría la buena fe que tiene la Corte Suprema de Justicia con este tema. Es correcto. Para terminar y cerrar ya este tema y que usted pueda analizar en casa,
veamos unos últimos datos que están preparados y Sandy, por favor, compártelos con la audiencia. Gracias. Por supuesto, Julio. Vamos a recordar un poco qué ha pasado con este tema, porque es importante mencionar que en una ocasión la Corte Suprema de Justicia había nominado a un representante suplente, pero la CC no aceptó esta designación. Así es. Y es consideración de la CC, no se siguieron entonces los procedimientos pertinentes establecidos y se nombró sin una convocatoria pública de oposición. Esos fueron los argumentos. Muy bien, muy bien. Es de esperar que esta situación lleve a que el OJ cuente con su representante ante la Corte de Constitucionalidad para poder tener una integración legal de este organismo de Estado. El tiempo es el principal valladar, porque recordemos que el próximo mes de abril termina el periodo para el cual están designados los magistrados de la actual Corte de Constitucionalidad. Ahí está el tema, ahí está el planteamiento, ahí está la posibilidad de encontrar una solución. Quédese usted analizando eso, porque yo le propongo algo, que mientras vayamos a una breve pausa comercial, solo quiero dejar en el ambiente lo siguiente. El Ejecutivo removió hoy a 4 embajadores, 2 de ellos bastante experimentados. Bueno, malo, acertado o no, pues veámoslo, analicémoslo. Analicémoslo, pero después de la pausa, por favor, acompáñenos. Así es, por favor no cambie. Recuerde una cosa, nosotros somos A la Medida. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó esta mañana que por procesos de modernización y actualización del servicio exterior fueron removidos del cargo los siguientes embajadores. Asisclo Valladares Molina, de la Embajada de Guatemala en Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El docente, diplomático y político de 71 años trabajaba como embajador de Guatemala en el Reino Unido desde 2010. Mario Estuardo Torres Townsend, embajador de Guatemala en Trinidad y Tobago. Pedro Amado Robles Valle, embajador de Guatemala en Brasil, y Antonio Fernando Arenales Forno, embajador de Guatemala en Oriental del Uruguay. Según explicó la Oficina de Comunicación Social, los embajadores no serán reubicados, ya que finalizaron su relación laboral con la Cancillería. Y bueno, estos cambios son parte del proceso de modernización del servicio exterior que Guatemala ha empezado, y por eso se ha anunciado esta modificación en cuanto a las embajadas de nuestro país en diferentes países. También vamos a analizar entonces este tema, Julio, sobre qué tan positivo es esta modificación. A ver, Sandy, no tenemos tampoco que alarmarnos tanto. ¿Por qué? Porque estos cambios suelen ser dramáticos, pero suelen ser normales. Sí. Recordemos que el embajador de Estados Unidos en Guatemala acaba de ser sustituido. Es decir, vamos a entender este proceso. ¿Te parece? Adelante. Vamos con los datos, por favor, con nuestra producción, porque los hemos preparado precisamente para usted. Analicemos, pues. Como una medida normal, debe verse el retiro de 4 o de los funcionarios que sean, que ocupaban los cargos de embajadores de Guatemala ante el Reino Unido, en este caso Brasil, Uruguay y también Trinidad y Tobago. La renovación y reestructuración del servicio diplomático es algo que suele ser común para todos los estados. Y si bien es cierto, algunos de los embajadores retirados cuentan con experiencia, debe verse como una oportunidad. Y esta oportunidad, Sandy, conlleva a que el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda reorientar la política exterior de Guatemala ante las naciones descritas y realmente ante el concierto de naciones en todo este orbe. Y esto no debe causar alarma, pues no se está cayendo el mundo, es simple una sustitución. Así es, y vemos entonces también que es parte de las políticas exteriores que tiene el país, y en este caso también pues nuestras autoridades. No es que sea la primera vez que se da. Recordemos que cada gobierno incluso hace sus modificaciones, porque también corre un proceso de evaluación, ¿no, Julio? Es correcto, Sandy. Por eso algunos permanecen durante varios años en una misma embajada, en un mismo país, porque han rendido también. Eso es muy cierto. Son embajadores con experiencia, nadie se los quita. Pero, Sandy, también aquí hay una situación. La carrera diplomática en nuestro país no es que necesariamente se haya respetado, y respetado en varios sentidos. Es decir, no es que necesariamente los licenciados, magísteres, doctores en relaciones internacionales específicamente estén ocupando estos altos cargos. Generalmente son abogados, que pues uno dice está bien, o de cualquier otra profesión, pero hay que entender que el servicio diplomático no tiene, como todo el sector realmente del Estado, ni el sector justicia, ni nada, una verdadera carrera. La carrera diplomática, aquel que entró al MINEX, tal vez como un empleado menor, va subiendo, ascendiendo hasta llegar al grado de embajador, que eso sería lo deseable. Eso sería lo óptimo, Julio. Pero también es bueno poder hacer estos análisis, poder hacer estas evaluaciones del rendimiento
Claro, porque a todos. recordemos que prácticamente quien está en la embajada en algún país en representación de nuestra Guatemala es esa relación que debe mantener y que debe fortalecer como una representación al final del Ejecutivo en otro país. Sí, ellos son la cara visible. Esas son una de las funciones. ¿Qué otro objetivo tiene entonces, Julio, que tengamos un representante? A ver, yo te lo digo rápidamente. Un representante diplomático en cualquier país, y sobre todo cuando hablamos de potencias como el Reino Unido o cualquier otro, Brasil también es una... Debe de hacer lo siguiente, proyectar a Guatemala. ¿Para qué? Yo estaría haciendo reuniones si fuera embajador, invitando a empresarios de los países, mostrándoles videos de lo que es Guatemala y diciéndoles, ven, porque Guatemala te espera y ven y conoce todas estas maravillas. Yo estaría haciendo también reuniones como embajador, digo yo, pues no sé, para que se pudiera tener la oportunidad de que estos mismos empresarios, si no quieren venir a hacer turismo, que ya es ganancia, quieran venir a emprender y a invertir aquí en nuestro país. Entonces ahí sí sería una representación más activa, ¿verdad? Buscar ese tipo de cooperación, no en cuanto a que hayan becas, que si hay becas eso es importante, yo no digo que no, no en cuanto a que haya préstamos, ayudas, subvenciones, sino que haya inversión en Guatemala. Así es, y ya para ir cerrando con este tema, queremos mostrar los siguientes datos porque ya Julio Talamonti daba a conocer un ejemplo entonces de lo que representa estas modificaciones y mostraba precisamente el caso de Estados Unidos con su representación en nuestro país, que recordemos se hizo esta modificación. El MINEX forma parte del Sistema Nacional de Seguridad de conformidad al decreto 18-2008 y junto al Ministerio de la Defensa se encargan de la seguridad exterior. Esto en virtud de la diplomacia que se considera el primer bastión de la seguridad de Guatemala ante el conjunto de naciones del mundo y vemos entonces, esta es parte de la modificación que se hace, lo que han argumentado entonces, que quieren ir actualizando y modernizando también esta política exterior de nuestro país y bueno, ahí están los cambios entonces que se han hecho en las embajadas. Así es, ya no hay nada más que decir. Quedan estos datos para que usted los pueda analizar. Lo que sí le vamos a decir es que nos espere un momentito. Ha llegado el momento de la agüita, del té, del café, de lo que usted quiera. Pero unos minutos nada más porque vamos a la pausa, Sandy. Regresamos enseguida con otras noticias. Por favor, acompáñenos. ¿Sabe que nosotros somos a esta hora? El Congreso de la República realizó honras fúnebres al diputado Gabriel Heredia, quien falleció el pasado jueves por COVID-19. Una alfombra roja atravesó el Salón de Pasos Perdidos del Congreso de la República, con dirección hacia la fotografía del diputado representante del departamento de Chiquimula, Gabriel Heredia, para el homenaje póstumo en honor al congresista, que se convierte en el primer diputado fallecido por COVID-19. La Junta Directiva del organismo legislativo y algunos diputados asistieron al acto simbólico para rendir homenaje. En estos momentos de duelo, vale la pena recordar las acciones del que hasta ahora fue nuestro colega, el diputado Gabriel Heredia Castro, quien fue integrante de este alto organismo de Estado desde el año 2004, fungió como diputado al Congreso de la República durante 4 legislaturas y esta que cursaba era su 5ª legislatura. Queremos expresar nuestro más sentido pésame y elevamos nuestras oraciones al Altísimo para que la paz, esa paz que sobrepasa todo conocimiento, embargue sus corazones y les consuele en tan irreparable pérdida. Durante la presente legislatura, el congresista fue ponente de 2 iniciativas de ley en marco del COVID-19. Una de ellas, la Ley de Teletrabajo número 5764 y la Ley de Aseguramiento de Abastecimiento de Pruebas para Detección y Día de Muertos, la Embajada de México en Guatemala transmitirá con sus plataformas digitales esta tradición para que todos podamos disfrutar entonces de las diversas actividades que se hacen en honor a quienes partieron al más allá.
sociales de la Embajada de México en Guatemala a partir del primer minuto del día 2 de noviembre, en la cual se podrá apreciar a detalle cada altar y ofrenda, además de las actividades culturales mexicanas para que con alegría se recuerden a todos los fallecidos. Bueno, pues muchísimas gracias. Si usted no se ha dado cuenta, es el último programa que tenemos de A la Medida en este mes de octubre, porque cuando regresemos el lunes ya estaremos en noviembre. En noviembre con nuevos temas, así que lo esperamos y que disfrute el fiambre. Recuerde siempre tomar en cuenta las medidas de bioseguridad. 2 cosas quiero decir antes de despedir. No se olvide, este domingo, 19 horas, acá por TN23, Apuntes del Mundo, número 1. Y la número 2, nos vamos, pero amenazamos con volver. Chao. Feliz noche. Este fin de semana en Apuntes del Mundo. A pocos días de las elecciones en Estados Unidos confirman un nuevo brote de COVID-19 en la Casa Blanca. Las encuestas oscurecen cada vez más una reelección de Trump y dan impulso a Joe Biden. Los republicanos se estarían preparando para llevar la elección a las Cortes. Y los estadounidenses decidirán la política para Latinoamérica y la crisis climática.